Bien, hemos llegado a la lección número 9 de esta semana. Servir y salvar fue el estudio que realizamos durante esta semana y es una lección que nos ayudará a entender alguna de la misión que como iglesia tenemos, además de la misión que Jesús estableció cuando estuvo con nosotros en esta tierra. Y vamos a mirar por lo menos algunos de los aspectos proféticos que también se presentan en la lección. Así que vamos de esta manera a estudiar este maravilloso tema sobre el libro de Isaías. Yo voy a compartir eh, 4 palabras que me llaman la atención en el estudio del libro de Isaías. Estas 4 palabras las vamos a encontrar. Una parte está en la lección, ¿no? En el estudio que estamos realizando, y es la palabra servir, tal como aparece en las Sagradas Escrituras. Esta palabra de servir está muy relacionado con el término salvar. Se supone que el propósito del servicio que nosotros le rendimos y prestamos a Dios es la salvación de las personas, igual que la salvación nuestra. La palabra que se usa mucho allí en esta palabra, en el libro de Isaías, es la palabra siervo, y esta palabra tiene hay dos palabras en griego que tienen el mismo significado en cierto sentido. Esta palabra es oiketes, tiene el término oikos, como que alguien que sirve en la casa allí. No, aparece 59 veces en la Septuaginta y se traduce así: el que sirve en la casa. Es un criado, una persona que está allí al lado de el jefe, el amo. ¿Sí? Isaías la usa solo una vez, y esta palabra aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. En toda la Biblia aparece 59 veces la palabra, y es poco porque la otra palabra que se usa mucho en las Sagradas Escrituras es la palabra doulos, que aparece 467 veces. Se traduce como siervo, también se traduce como esclavo, sin tener la connotación que para nosotros tiene la palabra esclavo. Hoy en día una persona se le dice esclava porque es una persona que ha sido es tomada a la fuerza. Pero esta esclavitud de la cual la Biblia nos habla es una esclavitud, digamos así, voluntaria, por amor, que estamos dispuestos a servirle al Señor. Y se usa la palabra dulos. Aún Jesús se le llama, él se le llama también siervo, siervo de Dios, estuvo dispuesto a servir. Entonces, se traduce como esclavo. Isaías la usa 10 veces. En muchas veces se refiere a Jacob como el siervo de Dios. Entonces, el servicio que el Señor nos quiere que nosotros le brindemos a Él. El servicio y la adoración están muy unidos. El Señor le dijo, el Señor Jesús, cuando Satanás lo tentó y le decía que lo adorara, Él le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay una palabra para siervo en hebreo, que es la palabra eved, y se repite 964 veces, pero esta palabra aún se repite así porque tiene la raíz de esta palabra, se usa también, está relacionada con la palabra trabajo. O sea que una persona que es siervo
Es una persona que trabaja, tiene esa connotación. También labrar, cuando se labra la tierra, tiene esta misma connotación de siervo. También se usa ministrar. Y Isaías la usa 45 veces en su libro. Así que es interesante mirar la manera como esta palabra se usa. Busqué la palabra ciego por una razón. Una de las tareas del Mesías y de Jesús como siervo de Dios era abrir la vista a los ciegos, las cárceles a los presos. Entonces, me llama la atención que una de las tareas que Jesús venía a hacer era precisamente abrirle los ojos a los ciegos. Hoy en día estamos ciegos y necesitamos la presencia de Jesús, su palabra, para que pueda iluminar nuestras vidas, abrir nuestros ojos. En griego la palabra ciego es tuflos, aparece 64 veces en toda la Biblia, 10 veces en Isaías. Interesante que Isaías use demasiado la palabra ciego porque es precisamente la condición en la que se encontraba el pueblo. Sí, y la condición en la que nosotros también hoy nos encontramos, ciegos, la condición de la iglesia, la Odisea, ¿no? No te das cuenta que eres miserable, pobre y ciego. Se relaciona esta palabra con una actitud de Dios, dar vista. En el libro del Antiguo Testamento que más la usa es el libro de Isaías, precisamente. Así que Isaías, aunque la presenta 10 veces en la Biblia, esta palabra se tiene ciertos 46 veces en el Nuevo Testamento. Ya en hebreo se tiene la palabra Iber, 175 veces aparece en hebreo y se traduce también como ciego y es la misma raíz también para la piel, ¿sí? Y es la raíz para despertar. En Isaías aparece 29 veces esta misma palabra. Otra palabra que se aparece en el estudio de esta semana tiene que ver con la palabra salvar, la palabra salvación, el servir y el salvar están muy unidos. Así que analizando la palabra salvar, la palabra sozo en griego, aparece 444 veces. Esta palabra, digamos, en la Septuaginta se traduce, y en el Antiguo Testamento tiene un sentido interesante, ¿no? La forma como la Biblia usa esta palabra para escapar. O sea, cada vez que en la Biblia se va a decir escapa, usa el término salvar. ¿Sí? Precisamente porque el sentido de la salvación es escapar del pecado, escapar de este mundo, escapar de las garras del enemigo, escapar de todo lo que el pecado trae como consecuencia. Y precisamente ese es el sentido que se le da en el Antiguo Testamento. Isaías la presenta 37 veces el término salvar, ya hablando de la Septuaginta. En hebreo es la palabra yasab, 206 veces aparece en el Antiguo Testamento, se traduce como salvar. 25 veces aparece la palabra en hebreo, en Isaías, la palabra se traduce como salvar, también se traduce como salvador y se traduce también como salvación. Otra de las cosas que el siervo hace y que haría era consolar a su pueblo. Precisamente Ciro iba a traer consuelo y ese Mesías persa, como lo llama la lección, es un tipo del Mesías judío, que en este caso es Jesús y que vendría a traer liberación. Sin embargo, la diferencia entre el Mesías persa y el Mesías judío es que el Mesías persa no aparece como sufriente. Sin embargo, el Mesías judío sí. Jesús aparece como el Mesías sufriente. Y eso fue lo que los judíos no pudieron entender. Ellos no podían ver, ellos no aceptan hasta hoy que el Mesías sea un ser sufriente.
Ellos habían visto el Mesías como un rey que se sentaba lleno de gloria y poder en el trono de David, pero un Mesías sufriente. Y ese fue el mensaje del Evangelio de los primeros discípulos, demostrar que el Mesías era sufriente y que se aplicaba a Jesús, que había sido el que había derramado su sangre, el que había sido azotado, escupido, humillado. Ese tipo de Mesías era el que la Biblia presentaba y todo lo hacía por el amor a nosotros. Así que la palabra hebrea Nahab es la palabra compasión, consuelo. Aparece 102 veces en el hebreo. También se traduce como aliviar y se usa también como el término arrepentirse o compadecerse. Cuando la Biblia dice, y el Señor se arrepintió de haber creado digamos, de haber creado al hombre, no está diciendo este tipo de arrepentimiento del pecado, no. Se compadeció, es el sentido que se podría dar allí. Hay 13 capítulos, tienen esta palabra en el libro de Isaías. Uno de ellos me llama la atención, Isaías 52:9, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. En griego aparecen varias palabras, la palabra confortaos, ¿sí? Paracaleo, y la palabra leo, tiene tener misericordia, ese es el sentido de la palabra consuelo. Ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Así que interesante el estudio de la lección de esta semana, la forma como Jesús quiere que nosotros seamos siervos para ser instrumento de salvación para otros y la manera como Él se volvió siervo para morir por nosotros, sufrir y de esta manera darnos la salvación. Que Dios nos ayude cada día a entender la misión que tenemos como siervos de Él en esta tierra y podamos de esta manera presentarle al mundo el servicio que Dios brindó para darnos la salvación a nosotros.